amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy miércoles 15 de septiembre. Soy Jennifer Cerecida y les cuento que hoy día vamos a aprender más sobre un trastorno del neurodesarrollo. Y es que atención, si usted en casa ha notado que su niño o su niña tiene un comportamiento peculiar distinto a de otros pequeños de su edad. Hoy vamos a aprender y usted va a tener la oportunidad de preguntar a un especialista sobre el síndrome de Asperger. Así empezamos el día de hoy. Ahí está, cada persona es única, al igual que las circunstancias que le toca atravesar. Y el día de hoy vamos a tener un programa que lo va a invitar a usted a reflexionar y a informarse sobre el síndrome del Asperger, porque de lo que se trata es tener un país, un mundo cada vez más inclusivos, donde se respete la diversidad. Así que, ¿qué les parece si es que para empezar a aprender más y hablar sobre el tema del síndrome de Asperger, vemos una nota y empezamos ya con las preguntas al especialista del día de hoy? El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, y también genera una resistencia para aceptar el cambio, así como la inflexibilidad del pensamiento, y también hace que la persona que lo padezca posea campos de interés bastante estrechos y absorbentes. La Confederación de Asperger Española indica que las personas con este síndrome son generalmente extremadamente buenos y tienen habilidades de memoria como recordar hechos, figuras, fechas, épocas, etc. También muchos sobresalen en matemáticas y ciencia. Hay un rango de severidad en los síntomas dentro del síndrome. Por ejemplo, el niño levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y puede apenas parecer raro o excéntrico. Esto es lo que menciona la Confederación. Finalmente, también menciona que a pesar de que el síndrome de Asperger es mucho más común que otros tipos de autismo, sigue siendo una condición rara y pocas personas, incluyendo los profesionales, saben sobre ella y mucho menos tienen experiencia contrastada. Amigos de Cuerpo Médico, tenemos a un especialista en el set, así que escuchemos qué tiene para compartir con nosotros y no olvidemos que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, vivimos en un mundo muy diverso, muy diferente, y de lo que se trata es identificar, informarnos para que justamente el desconocimiento no nos lleve a o tener tratos discriminatorios con las personas que consideramos que no son iguales a nosotros en esta llamada, entre comillas, normalidad. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas. Estamos con la doctora María del Rosario Rivas. Ella es médico neuróloga pediatra del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé. Doctora Rivas, ¿cómo está? Bienvenida a Cuerpo Médico. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, tenemos ya una primera consulta. Me señalan que es desde Arequipa. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para la doctora Rivas? Buenas tardes, doctora. Yo tengo dos hijos, uno de 12 años que es Asperger y una niña que es también es autista, pero grado avanzado, grado 3, 6 años. Entonces, nosotros, mi familia es de Hilo, pero estoy trabajando acá en Arequipa y lo he traído acá en Arequipa y lo ha visto un psicólogo, ¿no? Porque me recomendaron el psicólogo. Y el psicólogo, primero dijo, vamos a hablar los padres. Hemos hablado con los padres, con el psicólogo. Y me dijo que hay una pastilla o droga, ¿no? Que es el cannabis. ¿El cannabis? Sí, bueno, esa droga, mijo, se le puede aplicar a los niños con este síndrome, ¿no? Hasta, como es niño, mijo, su cerebro está en proceso evolutivo. Y se le puede aplicar solamente hasta los 12 años, estás a tiempo, mijo. Yo quiero saber si ese cannabis, ¿no? ¿Es correcto o no? Lo que me dijo el psicólogo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Escucha lo que te va a decir la especialista en relación a los tratamientos, doctora. Bueno, en relación a los tratamientos específicamente del cannabis,
El cannabis estamos utilizándolo en neurología para aquellos niños con autismo, con crisis epilépticas, rebeldes al tratamiento anticonvulsivante convencional. Solo en esos casos. Hay reportes de casos en que se usa cannabis para problemas serios de conducta, de tipo autoagresión, etcétera, ¿no? Pero en esos casos. O sea, no hay estudios que reconozcan que el cannabis sea un medicamento que trata o que cura el autismo o el Asperger. Eso no se ha encontrado todavía. Entonces, en este caso, que siga mejor el tratamiento que les está dando el médico tratante. Así es, ¿no? Muy bien, perfecto. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta Trujillo. Diana, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Sí, a mi niño le hicieron un test para descartar el Asperger, pero a la edad de 5 años. Y el resultado, bueno, que nos dio la psicóloga es que no era clara. Entonces me dijo, tiene que regresar más adelante. ¿A qué edad es recomendable hacerlo? Perfecto, qué buena pregunta. Otra consulta sí, Diana, más. te escuchamos. Sí. Mi niño, que ahorita tiene 7 años, es tímido. Le cuesta interactuar con otras personas hasta que tome confianza. Pero si lo llevo al parque, quiere jugar con los niños, se meta en el juego. Entonces, debería de prenderme las alarmas. Puede ser ese también, no sé, claro, un criterio que tenga que tener en cuenta. Esa es mi consulta. Perfecto, muy bien. Gracias, Diana. Doctora. En relación a los tests que se utilizan, hay tests muy variables, muy diferentes, y se pueden aplicar más o menos a partir del año y medio, 2 años en adelante, ¿no? Es cierto, a veces por falta de colaboración del niño o porque no hay una buena interpretación, hay duda en el diagnóstico, entonces lo que se hace es repetir, pero los test pueden aplicarse y repetirse a lo largo de la vida, incluso hay test para adultos, para Asperger. Y esto imaginamos porque no se ha podido dar con un diagnóstico preciso y los doctores, ¿no?, a veces están dando tumbos entre patología y patología, ¿no?, hasta que se determine. Así La es. recomendación entonces sería de que sí, de que puede hacerse un nuevo examen. Muy bien, vámonos ahora hasta Puno. Magda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Magda. Buenas tardes. Hola. ¿Te escucha la doctora? Ya, mi pregunta es, yo tengo un familiar que tiene el síndrome, creo que ya tiene 50, ya va a cumplir 60 años. Ajá. Y se comporta como una niña y aparte de eso, o sea, aparte de los síntomas que leí sobre ese síndrome, exagera. Y no sé cómo podría ya controlarla. Ahora, Magda, tú piensas que tiene este síndrome porque has leído sobre las características, pero no es una persona que ha sido diagnosticada. Sí, solo pienso, no lo hemos visto. ¿Y tú quieres saber cómo podrías ayudarlo? Sí. Bueno, vamos a ver qué orientación podría darle en todo caso. Pues muchas gracias, Magda. Okay. Bueno, yo creo que para poder ayudarla, lo primero que necesitamos es tener un diagnóstico preciso de su condición. Entonces, necesita una evaluación tanto por un neurólogo como un psiquiatra, de repente aplicar algún tipo de test y de acuerdo al diagnóstico podremos proporcionarle la ayuda. O sea, no podemos diagnosticar algo que no conocemos, ¿no? Necesitamos saber qué tiene exactamente. Puede ser sometido a un examen incluso ya a la 5ª década, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Chimbote. Maribel, gracias por llamar. Maribel, bájale el volumen a tu televisor, por favor. Buenas tardes. Cuéntanos. Tengo un niño de 12 años. Yo quería saber quién es el que diagnostica el síndrome de Asperger. ¿Cómo se diagnostica? ¿Y quién lo diagnostica? ¿Un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra? Muy bien. Doctora. Okay. El diagnóstico es en realidad algo conjunto, ¿no?, que hacemos entre los pediatras, los neurólogos pediatras y los psiquiatras infantiles. Yo creo que esos serían los 3 profesionales implicados en el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿es un diagnóstico multidisciplinario, doctora? Digamos que sí, tanto el manejo y el diagnóstico. O sea, una vez que el papá ve que su niño de repente por ahí no tiene un desarrollo, ¿no?, digamos, normal, similar al de otros pequeñitos, es cuando uno, imagino que también en su control de niño sano, ¿no?, conversa primero con el pediatra. Exacto. Y de ahí se cruza la información. Exacto, el pediatra lo deriva donde el neurólogo pediatra o el psiquiatra. ¿Y cuándo es, doctora, la edad precisa en la cual uno puede empezar a ver como papá que algo de repente por ahí pues no es distinto con este niño?
tan temprano como el año y medio ya. Cuando empieza O sea, a ya hablar. al año y medio empiezan a haber algunas características especiales y conforme va pasando el tiempo, pues esto se va acentuando. Muy bien, vamos con otra consulta sin Independencia. Yolanda, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, señorita. Yo, mi hijito también yo lo veo allá en el San Bartolomé y yo lo que quería hacer la consulta, mi hijito ya ha sido diagnosticado con Asperger y con autismo en grado 1. Y entonces lo que yo quería, siempre hago la consulta esto a la neuróloga, todo. Muchos me hablan sobre la alimentación con los lácteos y las harinas. ¿Qué tan cierto hay sobre esto? ¿Que a ellos les afecta o no? Porque unos me dicen que sí, unos me dicen que no. Perfecto, qué buena pregunta. Más adelante viene Sara Busaba, nuestra nutricionista, también para darnos mayores detalles. Pero doctora, ¿qué respuesta le puede dar Elisa a Yolanda? Bueno, en relación a la dieta, se ha visto que en algunos pacientes funciona y en otros no. La razón de esto no se sabe, probablemente tengan algún fondo genético, ¿no? Entonces, por eso es que a veces pues hay buenos resultados y en otros no funciona, ¿no? Pero lo que se recomienda en estos niños es que tengan una dieta saludable, ¿no? De repente ya les podrán dar más detalles más adelante. Pero se habla de restricciones de alimentos con gluten, por ejemplo, con caseína, no de azúcares, etcétera. Pero ¿Y eso por qué, doctora? Se dice que interfieren en algunos mecanismos neurobiológicos y que de alguna manera empeorarían los síntomas. Y entonces se cree que si se restringe estos alimentos se evitaría esos efectos. Esos de repente. Pero como le digo, en algunos funciona y en otros no. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Ayacucho. Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Mi hijito tiene diagnosticado el autismo. Ajá. Entonces yo le estuve dando, o sea, ha sido una recomendación así, caminando, pues mi hijo su temperamento es terrible, terrible. ¿Qué edad tiene? Y tiene 4 años. ¿Cuál es tu preguntita? ¿Perdón? ¿Cuál es tu preguntita, Elizabeth? Le estuve dando lo que es omega 3, no sé, pues mi hijo no hablaba ni nada, pero desde que le estoy dando omega 3 y está yendo a sus terapias, empezó a decir palabras o prácticamente está entendiendo algunas cosas. No sé si es bueno o no sé. ¿Tú le has dado el omega 3 por voluntad propia? ¿Ningún especialista sí. te lo recomendó? No, Ok. no, solo he leído lo que es es que era para personas autismo, algo así, Claro. personas con autismo, entonces pues le di por probar y entonces parece que me está funcionando, ¿no? Ojo, y más la terapia que nos dices, ¿no? Vamos a ver si es más por la terapia. Muy bien, vamos a ver qué orientación te da la doctora. Así es, justo, ¿no? No sabemos si es realmente por las terapias o por el omega 3. Pero si usted considera que ha funcionado y ha mejorado, pues sígalo usando. No hay ninguna restricción. Vamos con otra consulta. Rosa, gracias por llamar. Te escucha la doctora Rivas. Buenas, quería hacer la consulta sobre mi pequeño que tiene 3 años, 8 meses. Ajá. Y él no habla todavía bien, o sea, habla solamente 5 palabras. Y yo quería saber si está relacionado con el síndrome Asperger, puede tenerlo, porque el autismo me han dicho que no, porque se relaciona muy bien con los niños y entiende muy bien todas las indicaciones, solamente es el problema del habla. Y ya me dijo una pediatra que podía tener un tipo de autismo, ¿no? Muy bien. Doctora, gracias, Rosa. Bueno, todo niño que tiene un retraso de lenguaje o una regresión de lenguaje debería ser evaluado en forma más profunda para ver si hay o no autismo de fondo. O sea, su niño debería ser evaluado. Primero por su pediatra y después ser derivado a neurología pediátrica y o psiquiatría. Ahora, doctora, pero muchas veces se nos ha dicho que los niños tienen su propio ritmo incluso para desarrollar, incluso hasta como se dice coloquialmente, no soltar la lengua y esas cosas. ¿Eso podría ser un caso? Claro, por eso tiene que ser evaluado, porque no todo retraso de lenguaje significa Asperger. ¿No? Pueden haber otras causas de eso. Muy bien, vamos con otra consulta. Jessica, gracias por llamar. Te escucha la doctora. Buenos días. Mi consulta es ¿con qué tipo de exámenes o test diagnostican el Asperger? Muy bien. ¿Cómo se hace ese diagnóstico, doctora? Bueno, se hace una evaluación integral, ¿no? Tanto física como de funciones superiores, ¿no? Entonces, en cuanto a los test, hay test muy variados, CHAT, CAST, etcétera.
Se hace una evaluación neuropsicológica también que nos sirve para evaluar funciones superiores, ¿no? Con esa se podría hacer el diagnóstico. Doctora, y en relación a los síntomas o las características más notorias de una persona que tiene Asperger, ¿cuáles son? Por lo pronto, digamos que hay personas que por ahí no tienen muy claro ese concepto. Claro. Lo principal es que estos niños tienen alteración en la interacción social, o sea, fallan en su socialización y fallan en la comunicación. O sea, nos referimos a la comunicación recíproca que debe haber entre seres humanos. O sea, la interacción social. Exacto, exacto. Además, ellos tienen algunas peculiaridades en cuanto a sus conductas, porque tienden a tener conductas repetitivas, restrictivas, o sea, obsesivas, repetitivas. Obsesivas de repente con un determinado tema, ¿no? Así es. Objeto. Exacto, exacto. Entonces, esas son las características principales del... Eso es más notorio cuando es niño. Y cuando es un adulto, esto podría incluso impedir de que pueda tener funcionalidad, es decir, trabajar, establecer relaciones interpersonales. Así es. Son personas que tienden a ser más aisladas, les cuesta interactuar con sus pares, ¿no? Tienden problemas en cuanto a las relaciones también de pareja, etcétera. Ahora, doctora, pero eso no es óbice o no significa de que sean personas que no vayan a poder realizar una vida individual y particular, ¿no? Así es, por supuesto que no. Ahora, se conoce pues gracias a la historia, lo que uno puede ver en televisión, que incluso muchas personas que tienen Asperger pueden ser personas muy notables y que desarrollen muy bien una profesión o una incluso vida académica. Así es, así es. Por ejemplo, ¿hay casos notables, doctora, que usted de repente nos pueda recordar? Pues de repente por ahí algún genio del mundo, ¿no? Podría ser, ¿no? Tipo Einstein, que tenía otros problemas, ¿no? ¿Y eso es básicamente por qué, doctora? Porque se obsesionan por un tema y lo desarrollan. Hasta el punto y que lo desarrollan. Así es. Lo desarrollan y lo explotan y les va muy bien. Doctora, entonces también, y justo como lo decía en un inicio del programa, este es un momento importante en el cual podemos invitar a la reflexión a todas las personas porque, digamos, estamos tratando de hacer un mundo cada vez más inclusivo, ¿no? Y las diferencias y la diversidad está pues en todos lados. Y muchas veces no aceptamos pues al otro porque es distinto o porque creemos que no es igual a uno. Entonces, y esto se ve precisamente con las personas que tienen este síndrome, que no es una enfermedad o es una enfermedad, doctora. No, es un trastorno del desarrollo, una forma de ser diferente. Realmente. Muy bien. Vamos ahora con otra consulta, doctora, mientras que conversamos. Tenemos a Noemí, nos llama desde Chimbote. Noemí, gracias por llamar. Buenas. Quería consultar por, tengo un sobrinito de 4 años y él pues no habla muy bien, que digamos. ¿No habla muy bien? No habla muy bien, habla solamente poco, ya va a cumplir casi 5 añitos. ¿A qué se debe? ¿No lo han llevado todavía al médico, al especialista por ese tema específico? No todavía. Ok, vamos a ver qué orientación te da la doctora Tania. Perdón. Bueno, su niño tiene que ser evaluado primero por su pediatra, ¿no? Y después, si él considera necesario, va a ser derivado a neurología pediátrica y o psiquiatría. O sea, porque hay que ver no solo el lenguaje expresivo, sino también el comprensivo. Hay que ver cómo se relaciona, o sea, las otras características que hemos mencionado, ¿no? Cómo está su sociabilidad, su comunicación entre pares, si tiene algunas conductas obsesivas, etcétera. O sea, son otras cosas más, no solamente es el lenguaje aislado. Imaginamos que también el tratamiento de las personas que tienen este síndrome va básicamente para desarrollar habilidades que les permitan interactuar mejor, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos ahora con una última consulta. Ahora sí, Tania nos llama desde el Cusco. Tania, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Señorita, muy buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por recibir mi llamada. Mi consulta es que yo tengo una sobrina que tiene 5 años y no habla. Tiene solamente algunas palabras, que habla, solo dice unas cuantas palabras. Ya hemos tenido la oportunidad de llevar a otros pediatras. Le han dicho que tiene frenillo, pero otros médicos dicen que no tiene frenillo. Y ha hecho casi 1 año ya de terapia, pero no vemos un resultado positivo, pero sigue la niña así. Y se está volviéndose muy violenta, mucha pelea con otros niños, no tiene una competencia seria buena, ¿no? No sé si me podrían ayudar, por favor. Muy bien, doctora.
Bueno, entonces igual, ¿no? Si un niño tiene problemas en el lenguaje, hay que evaluar las otras áreas, ¿no? Las áreas de socialización, de conductas inapropiadas, ¿no? Y entonces ver si realmente reúne criterios o no para tener el diagnóstico de Asperger, ¿no? Insistimos que no necesaria, o sea, un problema en el lenguaje no es todo en el Asperger, tiene las otras características que hemos mencionado. ¿Cuánto demora aproximadamente, doctora, ya para ir cerrando el diagnóstico preciso del síndrome? A veces no es sencillo, ¿no? A veces la evaluación no es fácil porque el niño no colabora, ¿no? O de repente no hay la experiencia en observarlo. Lamentablemente a veces se demora el diagnóstico, ¿no? Imaginamos que aquí el problema no está básicamente en los casos más definidos, sino en los que son más leves. Así es. En donde es más difícil, impreciso definirlos. Muy bien, doctora, por favor, recomendaciones finales para todas las personas y de repente, por lo pronto, padres que nos están viendo en estos momentos y que tienen hijos ya diagnosticados con este síndrome. Bueno, para los que ya están diagnosticados con síndrome de Asperger, pues la recomendación es que sigan las indicaciones de sus médicos tratantes, tanto en los estilos de vida como en la necesidad de terapias y en algunos casos pues el uso de fármacos también, ¿no? Recordar que estos niños pueden lograr hacer muchas cosas, tener una vida plena, tener un buen trabajo, una buena adaptación, o sea, es cuestión de trabajar con ellos desde tempranas edades. Y a los que no tienen todavía diagnóstico de síndrome de Asperger, pero que hay sospecha o ustedes notan que hay algún retraso en el lenguaje, en la interacción social, de repente le ven algunas conductas extrañas, pues hay que preguntar, ¿no? Con sus médicos, ¿no? Y poder definir si tienen o no realmente este diagnóstico. Perfecto, y sobre todo, ¿no? De lo que primero que usted decía, de que sean personas, niños, adultos funcionales, ¿no? Depende de la tarea de todos nosotros, de una sociedad, ¿no? Que justamente se informe y que acepte estas diferencias. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Hemos estado con la doctora María del Rosario Rivas, médico neuróloga pediatra del Hospital Nacional Docente Madre y Niño de San Bartolomé, y hacemos una pausa, pero vamos a seguir hablando de este síndrome, esta vez ya desde el ámbito nutricional, a propósito de una pregunta que hace una televidente: ¿cuál es la dieta requerida? ¿Hay alimentos específicos para las personas con esta condición? Bueno, eso y más luego de la pausa. No se mueva. Amigos, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y ustedes han visto la cantidad de consultas que hemos tenido y muchas de ellas relacionadas a la alimentación. Lo primero que tengo que decirles es reafirmar realmente lo que lo ha dicho nuestra invitada. En la alimentación en personas que tienen el síndrome de Asperger no hay nada concluido, oleado o sacramentado. Sin embargo, tenemos evidencias, tenemos coincidencias con que algunos cambios en la alimentación podrían mejorar la conducta de este grupo de personas, incluyendo las diferentes variantes del espectro autista. Si una persona quiere probar este tipo de cambios en la alimentación, no afecta en absoluto el estado nutricional del paciente. Más bien beneficia porque va a restringir muchos alimentos procesados. Y es importante que cuando uno quiera probar esta dieta, tiene que hacerla totalmente estricta durante un mes completo y luego de este mes evaluar los beneficios que se logró con estos cambios en la alimentación. ¿Cuáles son estos cambios? Lo primero, retirar de la dieta todo aquel alimento natural o procesado
que contenga gluten. El gluten es la proteína vegetal que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno, en el triticale y por contaminación cruzada en la avena. Por ejemplo, las galletas que están hechas a base de harina de trigo. Podemos hablar también del pan, de la pasta como los fideos, los tallarines, todos estos, los quequitos, tienen gluten. Y no solamente eso, hay que identificar en las etiquetas de los alimentos qué aditivo alimentario podría contener gluten. Lo mismo pasa en el caso de los lácteos. No es la leche el problema, es la proteína que carga la leche, que se llama caseína. Está en la leche, está en el queso, está en el huevo, está en el yogurt y en cualquier otro alimento que tenga como ingrediente algún tipo de lácteo. Todos estos alimentos son los que básicamente se retiran en una dieta libre de gluten y caseína para poder beneficiar la conducta de este grupo de personas. Pero también es importante restringir en lo más que se pueda aquellos alimentos que tengan azúcares añadidas o que sean alimentos que tengan una cantidad importante de procesamiento. Por ejemplo, si fuese unos fideos hechos a base de harina de quinoa, pero esa quinoa está recontra procesada, se comporta casi que como un azúcar. Eso también habría que restringir. Y este azúcar no solamente le van a encontrar cuando ustedes le añaden, digamos, alguna bebida que toma este niño, sino, por ejemplo, en diferentes preparaciones, muchas de ellas golosinas como estas gomitas, que ven ustedes acá, que están cargadas de azúcar, pero no solamente eso, sino también cargadas de colorante. Y algo similar pasa cuando ustedes están comprando, por ejemplo, gelatina, que dicho sea de paso, la gelatina no solamente tiene bastante colorante, así como ustedes ven esta agua pintada, que es básicamente lo que encontramos en una gelatina realmente no hecha, por ejemplo, de colágeno de las patitas de res o de las patitas de pollo. Y además tiene espesantes que podrían ser naturales y una cantidad de azúcar importante. Y por otro lado, las gelatinas suelen también contener gluten, por eso es importante leer las etiquetas. Otra de las cosas que se ha comentado que tampoco serían convenientes son hablar de las levaduras. ¿Por qué? Porque al parecer cierto grupo suele desarrollar cándida, que es un hongo, a lo largo del tracto intestinal. Y justamente la levadura y los alimentos que contienen levadura suelen alimentar más a esta cándida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es una regla para todos, sino para algunos cuadros particulares. Y lo mismo pasa con la soya. Recordemos que la soya es una menestra, es nutritiva, es saludable, pero en cierto grupo de personas podría ser o generar ciertas reacciones alérgicas que tal vez se han visto también más asociadas en grupos de personas que tienen Asperger. Finalmente, recuerden, siempre las dietas son individuales y no quiere decir que todo esto le va a ir bien a la hora de restringirlo, pero sí sería conveniente hacer la prueba, ya que retirar todo este grupo de alimentos en absoluto afecta la calidad nutricional de la dieta de estos niños. Perfecto, ha quedado clarísimo y agradecemos a todas las personas que nos han llamado, en especial a toda esa cantidad de llamadas que han ingresado desde el interior de nuestro país. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao.